Muy buenos días desde Cadena Radio. Nuevamente nuestro programa de Enlazando Esfuerzos. Saludamos a toda nuestra audiencia. Un poquito de frío por este lado del Estado de México, un poco de lluvia. Y gracias a Soraya Esquitín es como puedo hoy entrevistar a Alfonso Huerta. ¿Cómo estás, Alfonso? Buen día. Muy bien, muchas gracias. ¿Se oyó un eco? ¿Sí? Alfonso, me comentó Soraya que te gusta mucho el deporte, que conoces mucho de deporte. Empecemos por la primera parte. ¿Dónde naces? Mira, yo creo que una de mis primeras actividades desde que nací, yo creo que la primera actividad fue ir a visitar a los abuelos, pero yo creo que mi segunda visita fue a un estadio, y básicamente a un estadio de fútbol americano. Mi papá era exjugador de los Pumas de universidad, y posteriormente a que dejó de jugar él en los Pumas, se hizo árbitro de Liga Mayor. Entonces a mí me platican que desde los 3 meses, 4 meses yo ya estaba en un estadio de fútbol americano. Entonces prácticamente toda mi vida he estado ligada al fútbol americano y a otros deportes. Ok, ¿y eres originario de dónde, Alfonso? De aquí de la Ciudad de México. Ok, bien. ¿Te gusta el fútbol americano y el béisbol? Sí, soy amante de todos los deportes, pero básicamente también dentro de una de mis actividades, que es la colección de memorabilia deportiva, donde más objetos tengo es de fútbol y de fútbol americano, aunque también la tauromaquia me encanta, el soccer un poco menos, el box en sus primeros tiempos. Yo creo que hasta antes de Mohamed Ali era un box un poquito más creíble. Después llegaron las grandes bolsas y cambió un poco, pero básicamente todos los deportes me han atraído, principalmente fútbol americano y béisbol. Alfonso, te quiero preguntar sobre los deportes individuales. ¿Por qué se destaca más el mexicano en deporte individual que en deporte de conjunto? ¿Qué es lo que sucede? Mira, lo que sucede, a mi parecer, es que no tenemos una gran infraestructura deportiva en el país. No tenemos semilleros donde podamos contactar a los niños, ver esos niños que pueden ser muy hábiles en atletismo, en luchas, en natación. No contamos con esos semilleros aquí en México. Entonces, pues realmente quien destaca en el deporte mexicano son garbanzos de a libra, que básicamente destacan por su esfuerzo, por el esfuerzo de su familia y por sus grandes habilidades, no por un apoyo de la estructura deportiva de nuestro país. The relationship between the United States and Mexico, Alfonso, aquí no tiene nada que ver el trabajo de equipo. ¿No crees que una de las partes principales es la poca educación al trabajo de equipo? Porque tú me dices que no hay semilleros, y de la gente que sale, yo puedo decirte que en el fútbol soccer está el delantero, está el portero, pero un trabajo verdaderamente de equipo no lo veo en el fútbol soccer. Sí, nuestro gran problema a nivel deportes del país, hemos destacado muy poco en deportes de conjunto. Realmente nuestros grandes triunfos a nivel internacional, hablemos de Paola Espinosa, hablemos de Humberto Mariles, hablemos de Joaquín Capilla, todos esos grandes deportistas olímpicos que han puesto el nombre de México muy alto y que han ganado medallas de oro,
pues han sido individuales. El deporte de conjunto siempre se nos ha complicado. Hemos destacado muy poco en deportes de conjunto. ¿Qué sabes en relación, te voy a preguntar, de dos deportes, lucha libre y lo que es relacionado a artes marciales? Bueno, en esas especialidades realmente conozco muy poco, pero lo que sí te puedo decir es que en cuanto a artes marciales, pues para mí el principal deportista mexicano es uno que representa todas las artes marciales y es María del Rosario Espinosa, ¿no? O sea, yo creo que no hay un deportista más importante en la historia de México que María del Rosario Espinosa, y pues ella es especialista en taekwondo. Ok, y en cuanto a la lucha libre. La lucha libre yo creo que la podemos también catalogar en dos grandes épocas. Esa época de oro, donde nace El Santo, Blue Demon, Mil Máscaras. Hablo más o menos de los años 50, 60, con las grandes crónicas del Mago Septién. Esa es una época de oro de las luchas. Y después tenemos una segunda gran época, un poco más espectacular, que es la de hoy en día, que se hace todo un poco más hollywoodense, aunque no dejan de ser grandes atletas los luchadores. ¿Consideras que ahora existe más show que lo que se hacía en la etapa de oro? Sí, pero yo creo que todas las épocas son distintas, y no porque en esta época existan mayores formas de atraer a la gente quiere decir precisamente que sea malo, ¿no? Simplemente son dos épocas distintas de la lucha libre. Yo me quedo con la época tradicional, con la época de oro, del Santo, de Blue Demon, de Mil Máscaras, aunque yo la viví muy poco, debo decir. No es un deporte que yo haya seguido mucho. Bueno, me comentaste que el fútbol americano y la tauromaquia. ¿De qué años recuerdas los inicios del fútbol americano en nuestro país? Y mira, el fútbol americano en nuestro país tiene ya casi 125 años de jugarse. El fútbol americano fue y es el deporte estudiantil de México. Lo primero que tenemos en cuanto a juegos de fútbol americano en nuestro país data de 1896, cuando un empresario norteamericano quiso traer ese deporte colegial a México y trató de convencer al equipo de la Universidad de Missouri para que viniera a México a tener encuentros contra los Cuernos Largos de Texas. En esa época que te estoy platicando, que es finales del siglo XIX, los viajes básicamente se hacían en tren. Entonces, regularmente esas visitas de los primeros equipos norteamericanos a México, como fue en este caso que te voy a comentar del fútbol americano colegial, o una visita que tuvieron los Medias Blancas de Chicago en 1907, viniendo como campeones de la Serie Mundial, las hacían en tren y venían a hacer una serie de juegos para que más o menos la odisea fuera importante. Entonces, estos primeros juegos se dan, el primer juego de fútbol americano colegial que tenemos se da el 25 de diciembre de 1896 en el campo militar de Monterrey, y ahí las crónicas es difícil encontrar los resultados, porque si te vas a las crónicas del estado de Missouri, te dicen que ganó Missouri 18-4 ese primer encuentro aquí en México, y si te vas a las crónicas de la Universidad de Texas, te dicen que ganaron 10-0, pero en fin, es el primer juego que tenemos de fútbol americano colegial ya organizado aquí en México. Te estoy hablando del siglo XIX, finales del siglo XIX. Posteriormente esos mismos equipos vienen a Ciudad de México
y se le recibe con gran glamour. Las crónicas hablan de que estuvo presente en ese juego Porfirio Díaz, y estuvo presente también el cónsul general de los Estados Unidos en México. Ese juego se hizo en el campo del hipódromo de Indianilla, y fue el día, ahorita te digo qué día fue. Bueno, ahorita te confirmo la fecha, fue el 29 de diciembre de ese mismo año. Y lo más interesante es que en las crónicas del Times de Los Ángeles, a principios de enero, nos hablan de este juego, hablando de que la principal elite mexicana había estado presente. Y lo más interesante de este juego es que termina empatado a 0. Y cuando yo me entero que este juego, primer juego de fútbol americano en la Ciudad de México, en 1896, termina empatado a 0, pues me recordó aquel tazón del barro que se da aquí en el Estadio Azteca, cuando por primera vez vienen los Vaqueros de Dallas y se enfrentan a los Petroleros de Houston, que en ese partido se rompe un récord de asistencia en el Estadio Azteca para un juego de la NFL. Vienen más de 112,300 aficionados al Estadio Azteca, y ese juego termina 6-0. Dos juegos perfectamente defensivos, pero que independientemente de que hayan sido juegos defensivos, fueron los primeros juegos tanto de fútbol americano colegial como de fútbol americano profesional aquí en México. Años antes, esa fue la primera visita de Alfonso, los Vaqueros de Dallas. Quiero hacerte una pregunta. Alfonso, quiero hacerte una pregunta. Me dices que el fútbol americano llega en el año de 1895. 1896 es el reporte. Ok. ¿Y la fecha más antigua del fútbol soccer de qué año es? Más o menos es por esa época, es aproximadamente sobre los principios de 1890. Ok. Esa se da en Pachuca, sin olvidar que es la cuna del fútbol, ¿no? Por esa relación que hay en las empresas mineras de Pachuca con los ingleses. Ahí inician los primeros encuentros de fútbol soccer en Pachuca. Así es, en Pachuca Hidalgo se tiene también. Ok. Es básicamente la misma época cuando inicia el fútbol soccer aquí en México y cuando llega el fútbol americano colegial. ¿Por qué te pregunto la fecha, Alfonso? Porque para mí el fútbol americano es un deporte muy completo y de trabajo de equipo. ¿Por qué ¿Por qué no deja huella en esa época el fútbol americano con la gente de México para que cuando jueguen fútbol soccer, por qué no se les queda esa escuela de trabajo de equipo? Porque, digo, para mí el americano tiene todo eso, es una integración de todos los jugadores, todos son importantes. Y en el fútbol soccer no. ¿Qué crees que haya pasado? ¿Por qué no adoptan esa disciplina de trabajo de equipo que tiene el fútbol americano? Los dos, como bien dices, son deportes de conjunto. Yo la diferencia que encuentro es que probablemente estos primeros 50 años del fútbol americano en México es un deporte colegial que se juega por amor a la camiseta, por defender tu institución, tu universidad, tu escuela, tu club. Y el fútbol soccer ya estamos hablando de un ambiente profesional. Evidentemente es mucho más romántico también el fútbol soccer en el siglo XX y más en esos primeros 50 años que lo que es hoy en día. Pero no debemos de olvidar que aun cuando criticamos mucho al fútbol soccer, los mejores resultados que ha tenido el fútbol soccer es en esta época, ¿sí? O sea, nosotros nos tardamos muchísimo en obtener un triunfo
en algún mundial. Entonces, el fútbol soccer, con todo y que es un gran negocio y que muchas veces ponen en primera, como primer objetivo el negocio y segundo los resultados del deporte, pues hoy vive su mejor época. Nunca habíamos tenido tantos jugadores de fútbol en Europa. Sí, hoy tenemos una gran camada de jugadores en Europa. Entonces, regresando a tu pregunta, la gran diferencia que encuentro es que el fútbol americano fue colegial, ha sido colegial toda la época que ha existido, los más de 125 años principalmente ha sido fútbol americano colegial, se juega por amor a los colores, y sí han existido algunos intentos de tener fútbol americano profesional en México. Son 3 o 4 ocasiones que ha existido esa posibilidad, pero con muy poco éxito. Entonces realmente el fútbol americano en México es colegial y de amor a tus instituciones. Ahora, regresando un poquito al fútbol soccer, tú dices que hoy día tenemos más jugadores en Europa. ¿No consideras tú que es a lo que se han dedicado hoy día nada más a vender a ciertos jugadores, aunque no necesariamente todos van a triunfar? Yo lo que me he percatado es que es más un mercado de piernas que de verdad sean extraordinarios jugadores. No, mira, para ser un jugador profesional ya necesitas tener habilidades importantes. Y para que un club europeo te compre, realmente no te compran por hacer el negocio, te compran porque realmente tienen una esperanza en ti. Podemos regresar a aquel ejemplo que puso Hugo Sánchez y que hizo muy, muy famoso. Y él decía que nuestros equipos de fútbol en México son como esas cubetas de cangrejos que las dejan destapadas porque saben que entre ellos no se van a poner de acuerdo y ninguno va a poder salir. No hay una real labor de equipo en el fútbol soccer mexicano. Cada quien va por sus propios resultados. Y hay equipos europeos, hay equipos sudamericanos que sí hacen labor de equipo y que tienes que taparles esa cubeta de cangrejos porque si no, entre ellos se organizan y se salen todos de la cubeta. Cosa que en México no. Hugo Sánchez decía, es que yo soy el cangrejo más adelantado, estoy por salirme de la cubeta y vienen 3 cangrejos mexicanos y me jalan otra vez para adentro. Ok, decías, tú hiciste ahorita un comentario ya debe de tener habilidades el jugador, lo van a comprar porque tienen una esperanza. En una negociación el término esperanza no debe de aplicar. Tú compras a alguien porque sabes que te va a dar los resultados. Si vas a comprar a un jugador por un acto de fe, eso no es negocio, Alfonso. No, pero en el deporte es muy difícil porque puedes tener al mejor jugador del mundo, al día siguiente se te lesiona y no puede estar contigo, O sea, tú puedes comprar al mejor pitcher, al mejor delantero, tener la seguridad de que va a estar en tu alineación y en el primer entrenamiento se te lesiona y puede no participar ya contigo. Entonces, nunca es seguro que un jugador primero vaya a jugar en las mismas condiciones que en las del equipo en la que lo contrataste, porque todas las piezas del rompecabezas son distintas. Entonces, algunos jugadores se adaptan más a un sistema, algunos compañeros que otros, y el caso lo podemos ver hoy en día con grandes figuras que, por ejemplo, Messi. Se dice que Messi es el más grande futbolista que hay en estos tiempos, junto con Cristiano Ronaldo, pero Messi no le ha dado nada a su selección argentina. No han podido obtener ese campeonato mundial que los argentinos le piden a Messi. En cambio, Diego Armando Maradona triunfó en Europa y le dio el campeonato mundial a su selección. Sí, pero usaba la mano para meter goles. Sí. Y no sabes
yo lo que es una trampa que no perdono, ¿sí? Es una trampa que no perdono, como el doping Unidos, y que se autonombre el dios del fútbol, por supuesto que no lo es. No, ¿verdad? ¿Preferimos a Pelé? Claro, 1000 veces. Y simplemente Pelé fue tricampeón del mundo, cosa que Diego Armando Maradona no lo es. Entonces no hay discusión, el jugador más grande que ha existido es Pelé. ¿Por qué? Porque llevó a su selección a ganar 3 campeonatos del mundo. El último aquí en la Copa de México 70, con ese triunfo 4-1 en el Estadio Azteca. El Estadio Azteca estaba todo pintado de verde amarelo porque México, ese campeonato mundial de México 70, adoptó a Brasil, segunda selección a Brasil, y la llevó al campeonato de la mano de Pelé, de Jairzinho, del portero Félix, de Tostão, de Rivelino, uno de los Brasiles más completos que ha habido en la historia del fútbol. Considero que otro equipo como el que se estuvo en el 70 no lo ha habido en Brasil. Pues sí, en realidad ese equipo ha sido muy querido. Sí han obtenido ya 5 Copas del Mundo. Ahí en México 70 fue su tercer Copa, y por eso se quedan con la Copa Jules Rimet, porque esa Copa Jules Rimet se le había prometido al equipo que ganara 3 veces la Copa del Mundo, y el primero que fue Brasil. Entonces ahí logran su tricampeonato, posteriormente ganan 2 campeonatos del mundo más, son el único equipo con 5 Copas del Mundo, pero yo creo que la que más lució fue la de México. Así es. ¿Y qué tenemos en el béisbol? ¿Cómo se encuentra desde su nacimiento? La historia, ¿desde hace cuántos años nos habla de béisbol? Que hay una parte del país que es muy notoria que se dediquen al béisbol, ¿verdad? Como que se divide el país de pronto por deportes. Norte del país, el noroeste, Culiacán, todo el sureste, Veracruz, la península de Yucatán. Somos realmente un país beisbolero. Todo el siglo XX en México, por lo menos la primera mitad del siglo XX en México, de lo que se hablaba en el deporte era de béisbol, de box y de toros. El fútbol realmente empieza a tomar mayores dimensiones pues en los 50, 60, pero realmente de los 60 para abajo en el siglo XX, realmente lo que dominaba era el béisbol. Aquí en el béisbol tenemos una historia que si no fuera trágica sería muy cómica. El béisbol en México, el primer partido que tenemos documentado de béisbol es en aquella época que se da la intervención de los norteamericanos a México en 1846, que llegan los norteamericanos a través de Veracruz. Está el general Santana apoyando a nuestras tropas para defenderse de los norteamericanos, sin olvidar, para esta historia es un detalle importante, que el general Santana en la Guerra de los Pasteles contra Francia en 1838 ya había perdido su pierna izquierda. Entonces pues ya traía en esta guerra de intervención norteamericana, el general Santana ya traía una pierna una prótesis de madera. Bueno, pues total que el ejército norteamericano va avanzando, evidentemente con gran superioridad sobre el ejército mexicano, y llegando a la zona de Jalapa, a unos 35 kilómetros de Jalapa, se da una batalla que es la batalla de Cerro Gordo. En esa batalla de Cerro Gordo, los historiadores hablan de que hubo errores en la estrategia del ejército mexicano, aunado a su inferioridad en todas las disciplinas comparado con el ejército norteamericano, y pierden esa batalla de Cerro Gordo. Sale huyendo el general Santana y dentro de la huida pierde su prótesis, lo que hace que el ejército norteamericano la recupere, y un día después de esta batalla de Cerro Gordo, el 18 de abril de
de 1847, se va el ejército norteamericano a festejar su victoria ahí a un parque de los Berros que está ahí en la ciudad de Jalapa. Y dentro de los festejos empiezan a jugar con la pata de palo de Santana, le empiezan a aventar objetos, hasta que organizan un partido de béisbol. Wow. Y resulta que el primer bat utilizado es la pata de Santana, la pata de palo de Santana. Esto es una historia verídica. Esa pata, esa pierna, esa prótesis de Santana existe y todavía ha habido intentos del gobierno mexicano por recuperarla, pero el Museo Militar del Estado de Illinois, ahí en Springfield, que es el que la tiene. O sea que se llevaron la pata, se llevaron la prótesis de Santana. Y otras pertenencias. Pero aquí, bueno, en las crónicas evidentemente de esta guerra, pues existen las crónicas del festejo, y es la primera crónica que se tiene en México de un partido de béisbol, aunque no haya sido organizado, sino fue jugado por el ejército norteamericano. Digo, es una historia que simplemente nos muestra pues ese nexo que desgraciada o agraciadamente tenemos con los Estados Unidos, y nos ha dado ese contacto para jugar sus deportes y tenerlos en México por más de 120 años. Además de Valenzuela, ¿qué otros jugadores tenemos que hayan destacado en el extranjero? Hay uno muy importante que muchas personas no recuerdan, que es Beto Ávila. Beto Ávila, él jugó en los 50s en Grandes Ligas. ¿Veracruzano? Sin olvidar a Melo Almada, que Melo Almada fue nuestro primer jugador en Grandes Ligas, y Melo Almada se enfrentó contra Baby Ruth. Esas son historias muy, muy bonitas para platicarlas otro día. Pero regresando a Beto Ávila, hoy en día el béisbol de Grandes Ligas vive gracias al espectáculo que dan los peloteros latinoamericanos junto con los norteamericanos, pero la chispa del pelotero latinoamericano le da mucha vida al béisbol de Grandes Ligas. Ok, el primer campeón de bateo latinoamericano fue Beto Ávila, y esto fue en 1954. Entonces, si hablamos de grandes beisbolistas en la historia de nuestro deporte, sin duda, uno es Beto Ávila, que es el primer champion bat latinoamericano. Y de ahí podemos irnos a Fernando Valenzuela y otros grandes jugadores. Fernando Valenzuela, en su temporada de ensueño de 1981, llega a enfrentarse a los Yankees de Nueva York. Y en los Yankees de Nueva York, la tercera base la cubría uno de nuestros grandes peloteros que también han existido, que es Aurelio Rodríguez. Entonces, Alfonso, para mí, ¿sí? Alfonso, ¿cuál era la velocidad de lanzamiento de Valenzuela? Fernando, yo creo, y te lo hablo así, no se caracterizaba por una gran recta. Yo creo que con trabajos llegaba a las 90 millas, pero Valenzuela, por lo que se destacó en Grandes Ligas, uno, es un pitcher zurdo. Cuando tienes un pitcher zurdo, ya es un garbanzo de libra. Pitcher zurdo con control, todavía son menos. Y un pitcher zurdo con control y que te lanza un screwball, que es el llamado lanzamiento de tirabuzón, que muy pocos pitchers manejan, pues era algo extraordinario. La mayoría, Alfonso, ¿la mayoría de los pitchers son rectos? No, te tiran rectas, te tiran curvas, te tiran sliders, pero realmente un pitcher zurdo con control y que te maneje un screwball, han sido muy pocos los beisbolistas con ese lanzamiento en especial. Fue un lanzamiento novedoso que pocos pitchers lo manejaban, entonces por eso pudo dominar tanto tiempo Fernando Valenzuela en Grandes Ligas. ¿Cuál era su característica predominante de Baby Ruth? Baby Ruth,
Baby Ruth es el más grande que ha habido de todos los tiempos. Aun cuando don Pedro el Mago Septién le gustaba más Taiko, pero a mí me gusta mucho más Baby Ruth, porque Baby Ruth llegó al Salón de la Fama, pero llegó por la habilidad de su picheo y de su bateo. Ningún jugador que yo conozca llega al Salón de la Fama por ambas habilidades. El jugador que llega al Salón de la Fama llega porque es un extraordinario pitcher o porque es un extraordinario bateador. Pero en el caso de Baby Ruth, y es un caso único, él pudo haber llegado al Salón de la Fama únicamente por sus habilidades en el picheo o únicamente por sus habilidades en el bateo. Es un grande Baby Ruth. Que no ha existido después de él ninguno con esas características. No, yo no lo veo así. Y no debemos olvidar, dentro de todas estas pláticas, que tuvimos la visita de Baby Ruth aquí en 1946. Él vino al Parque Delta, invitado por don Jorge Pasquel, que era el alto comisionado de la Liga Mexicana de Béisbol. El público de México se volvió loco, hizo un entradón en el Parque Delta para ver a Baby Ruth. Baby Ruth no lo sabía, pero estaba a 2 años de morir y sus historiadores dicen que muy probablemente ya venía con el cáncer de garganta. Se le pidió que diera una exhibición de bateo. Baby Ruth había pegado 714 home runs en Grandes Ligas y era el récord de máximos home runs en Grandes Ligas. Pues viene aquí a México, viene al Parque Delta y le sirven algunas pelotas de práctica. Alberto Romo Chávez fue el pitcher que le lanzó, y al segundo o tercer lanzamiento que le da Alberto Romo Chávez pega un tremendo batazo, ahora sí que un tremendo bambinazo, porque es el original bambinazo, entre center y right del Parque Delta, y bueno, la afición explotó, fue el máximo suceso de ese día, y los mexicanos decimos que Baby Ruth no pegó 714 home runs de por vida, sino que el 715 lo pegó aquí en el Parque Delta y fue el último home run de su vida. Wow, muy interesante todo lo que conoces de deporte, y estoy dejando casi al último el tema de la tauromaquia. Y tú sabes que, bueno, hay muchas personas, hay corrientes, agrupaciones en contra de la tauromaquia, pero es un tema en el que no vamos a debatir ni tú ni yo. La historia de la tauromaquia en México, ¿quién introduce ese deporte al país? Sí, mira, la tauromaquia llega a México junto con la conquista, evidentemente. Lo primero que tenemos de los orígenes de la tauromaquia se da gracias a las crónicas de Bernal Díaz del Castillo en la historia verdadera de la conquista de la Nueva España, y también en las cartas de relación de Hernán Cortés. Hablan de que el día 24 de junio, el día de San Juan, la tauromaquia siempre ha estado muy ligada a la religión católica. Se dan los festejos de San Juan y se cortan por primera vez toros en la Ciudad de México. Y todo esto porque Hernán Cortés venía llegando de las Iberas en un viaje que había tenido. Entonces, para celebrar su regreso, corren toros. Dentro de esta historia de la tauromaquia en México, el primer festejo real que existe, el primer festejo ya como corrida oficial, se da en la conmemoración del aniversario de la fundación de la Ciudad de México, y esta se da el 13 de agosto de 1529. Ahí esa parte de la historia me interesa mucho, porque quien organiza la fiesta de los toros para celebrar a la Ciudad de México es el mismo Cabildo de la Ciudad de México, y en una parte de su orden que da el Cabildo para realizar este festejo, ordena que se corran 7 toros en la plaza principal, y que 2 de los cuales sean lidiados a muerte para que sus despojos sean entregados a los hospitales
y a los monasterios que más requerían del alimento. A esto es a lo que quiero llegar. La tauromaquia en sus orígenes evidentemente vienen de la mano de los españoles, pero la tauromaquia es el reflejo de la lucha del hombre contra la bestia sin perder el fin último, que es el de alimentar al hombre, ¿sí? Decía por ahí un filósofo francés, cuando hablaban de que el torero era un torturador, y decía este filósofo francés, el torero no tortura porque un torturador no está dispuesto a perder la vida en su acto, ¿sí? Yo creo que es una fiesta cruenta, es una fiesta antigua. Tenemos razón de que el hombre ha luchado contra el toro, contra el minotauro, desde los griegos, y es algo que poco a poco con los tiempos va a ir terminando, pero no tenemos por qué matar esta tradición. Yo creo que simplemente ella sola va a ir llegando a su final. No creo que tengamos la necesidad de matarla antes de tiempo. Alfonso, tú dices que es una lucha de el hombre contra la bestia. Yo tuve la oportunidad de estar en la Plaza de Toros y todo el panorama, yo veía al toro en una situación de desventaja, porque están los picadores, o sea, todo ese ritual que se lleva, pues no tiene mucho de ganar el toro desde mi punto de vista, y te lo comento con toda la ignorancia que puedo tener en este arte, pero lo que yo vi, pues hay desventaja del toro. Mira, la principal desventaja es que se está enfrentando una bestia contra una persona inteligente, ¿no? Que va a utilizar su inteligencia para derrotarlo. Pero cuando un toro sale muy bueno y es digno del indulto, esto es de que el toro tiene tanta bravura, tanta calidad, tanta nobleza, que no merece la muerte, esas heridas que tú me estás comentando del picador, de la puya y de las banderillas tardan en sanar menos de 15 días. Entonces, sí son, y más para el público que no está acostumbrado a verlo, sí son heridas escandalosas, pero físicamente, naturalmente, son heridas que tardan en curar menos de 15 días. Ahora, bueno, quiero decirte, te interrumpo, quiero decirte que por fortuna me tocó que indultaran al toro cuando yo fui. Digo, eso ya sí fue como que ganancia para mí de ver todo ese panorama, el que indultaran, y de verdad el evento sí me agradó. Cuando están solicitando con los pañuelos blancos el indulto, pues sí me agrada. Digo, no debemos olvidar que Federico García Lorca habló de la fiesta de los toros como la más culta de todas las fiestas. O sea, gracias al toreo, alrededor de ellos se da poesía, se da música, se da literatura, se da escultura, se da pintura. No deja de ser una actividad cruenta como muchas de las actividades del ser humano. El ser humano es un ser bravo, somos muy, con algunos pasajes todavía muy bárbaros. Lo acabas de describir muy romántico. La fiesta de los toros es un arte muy bello que yo creo que está ya fuera de lugar en este siglo XXI, pero que debemos dejarla que ella sola vaya transcurriendo con ya su última etapa. ¿Consideras, no por qué apresurar? Alfonso, consideras que ya está agonizando y que la deben de dejar morir sola? Sí, mira, no es un pensamiento propio, pero es un pensamiento con el que comulgo. Cada vez estamos teniendo en este siglo algunos pensamientos demasiado modernos
La fiesta de los toros hoy en día no está agonizando, pero cada vez se aleja más de los motivos por los que está luchando el hombre hoy en día. Entonces, poco a poco se va a ir apartando, desgraciadamente para los taurinos, porque yo soy un taurino y la defenderé hasta los últimos días de mi vida, pero poco a poco la mayoría la está apartando, la está alejando. Bueno, dejémosla así, dejémosla morir en paz. No está agonizando, pero sí, yo creo que sí está en la parte final de su época, no porque los taurinos lo queramos, porque hacia allá nos está llevando el nuevo curso de la humanidad. ¿Grandes toreros mexicanos? Desde Rodolfo Gaona, que el día de ayer se cumplieron 125 años de su famoso par de Pamplona, que lo pegó en el segundo de la feria. Ahorita, desgraciadamente, estaríamos en plena feria en Pamplona, pero pues desgraciadamente con esto del COVID no se pudo celebrar Pamplona, pero desde Rodolfo Gaona, así como en el toreo inició en 1529, también tenemos la ganadería más antigua, que es la de Atenco, y esa ganadería la fundó un primo de Hernán Cortés. Trajeron 12 pares de reses bravas de la casta navarra y con eso se funda la ganadería de Atenco. Me regreso a la ganadería de Atenco porque independientemente de que también tenemos la ganadería más antigua que hoy continúa con vida, ahí nació Ponciano Díaz, y Ponciano Díaz fue uno de los primeros toreros mexicanos, le decían el bigotón, en poder hacer el viaje a España y lidiar con toreros españoles y después recibirlos aquí en México. Y Ponciano Díaz nace ahí en la ganadería de San Mateo Atenco, que todavía existe, está a 20 minutos de la ciudad de Toluca y con un poquito de suerte se puede visitar todavía. Tú decías que la tauromaquia, la fiesta brava, pues se genera poesía, música. ¿Por qué magia tiene? Porque yo recuerdo imágenes de películas donde en ese tipo de eventos pues está como lo más nutrido de la sociedad mexicana, la élite, va poetas, van músicos, van artistas. ¿Qué es lo que les atrae? Lo más importante de la fiesta brava es que cada tarde el torero se está jugando la vida y se le está jugando en serio, ¿sí? Ese es el chiste del toreo. Entonces, ¿les atrae un circo de ver quién muere? No es un circo, porque en la fiesta del toro ya sabemos que el hombre va a tratar de dominar a la bestia para después alimentarnos. Además, te repito, la lidia del toro se da en 20 minutos y el animal durante 4 años es el animal más consentido que se tiene. No quiero llegar a comentarios, pero nosotros sabemos las deficiencias que tenemos, por ejemplo, en los rastros en México. Hay animales que desgraciadamente no mueren en 20 minutos, mueren en muchas horas. Entonces la fiesta de los toros es una fiesta en la cual el hombre se enfrenta a la bestia creando arte para darle una muerte digna y que además se le da un nombre al toro. Un animal que muere en el rastro no tiene nombre. Un animal que se lidia en una plaza de toros tiene su nombre, tiene su origen y se queda para perpetuidad. O sea, es una dignificación del animal. Ok, Alfonso, con todo lo que conoces de historia del deporte y ahora la situación de pandemia, de cuarentenas, de virus que está a nivel mundial, ¿consideras que algunos deportes van a desaparecer? No, lo que me preocupa es la situación económica. Y vamos a hablarlo
quiero entender tu pregunta en México, ¿no? A nivel mundial los grandes deportes van a prevalecer, el fútbol, la liga europea, el fútbol americano, el béisbol. El problema importante es en México. México, nuestras ligas profesionales, la más fuerte que tenemos es la de fútbol, y probablemente ella pudiera correr con los gastos de hacer fútbol sin tener entradas, gracias a los patrocinios de la televisión. Pero otro deporte no lo veo claro sin tener entradas. Ya avisó la Liga Profesional de Básquetbol que pueden jugar ellos sin público. Yo realmente lo veo muy difícil. La Liga Mexicana de Béisbol anunció hace unos días que no va a poder tener temporada este año. ¿Por qué? Porque desgraciadamente parte de sus ingresos importantes son la taquilla, es la venta en los estadios, y no pueden vivir únicamente de las entradas por televisión. Entonces, si veníamos ya en una crisis económica donde cada vez había menos gente en la Plaza de Toros, en los estadios de fútbol, ya en los inicios de esa crisis económica, ya las ligas profesionales estaban padeciendo de esto, pues ahora, después del COVID y con la gran crisis económica que se nos viene, sí creo que varios deportes van a padecer, y muy fuerte. Los deportes de contacto. Deportes de contacto. Estoy viendo que ya hay algunas peleas de box y algunas luchas en Estados Unidos sin público. Quizá los grandes contratos como los del Canelo y las grandes peleas espectaculares van a poder sobrevivir sin ingresos de taquilla, pero las peleas normales donde están luchando poco a poco los jóvenes boxeadores para llegar a un campeonato nacional, etcétera, yo creo que van a sufrir mucho. Me regreso un poquito al deporte de artes marciales. ¿Consideras que pueda tener más auge? ¿Se puede estancar? Híjole, me encanta. Es que las artes marciales han tenido todo para seguir destacando. Es junto con el atletismo, que básicamente es la marcha, y los clavados, quien más nos ha dado satisfacciones en los Juegos Olímpicos. Pero desgraciadamente aquí en México únicamente se le pone dinero y se le da promoción principalmente al fútbol, soccer. Todo lo demás se deja olvidado. Hoy aparentemente se está olvidando al fútbol, soccer, y se le está apoyando al béisbol. Yo tengo mis serias dudas que se le esté apoyando en este periodo al béisbol, y creo que más bien le está pesando al béisbol esos apoyos que lo que se le está tratando de ayudar. ¿Consideras que entonces hay una mala distribución de los dineros para todas las áreas del deporte? Sí, evidentemente. Lo que pasa es que el dinero lo vas a poner donde más te genere, y el deporte con más público que hay en México es el fútbol, soccer. Entonces llegamos a la disyuntiva de que es o apoyas el negocio o apoyas el deporte, y la mayoría de la gente lo que quiere son resultados de dinero. Por lo tanto, arriesgan su dinero y meten su dinero donde más probabilidades de éxito van a tener. Entonces, si ellos saben que en México el deporte más popular es el fútbol, soccer, pues apoyan más el fútbol, soccer, aun cuando tenemos otras disciplinas que nos han dado mucho mayor satisfacción que el mismo fútbol. El fútbol, te digo, afortunadamente en los últimos años ya nos dio hasta una medalla olímpica, pero quitando eso no nos ha dado nada el fútbol, soccer. Nos dio una Copa Confederaciones y hasta ahí. Bien. Alfonso, sé que tienes tu memorabilia. Ya no nos daría tiempo para que te pudieras extender. Considero que sería muy bueno otro programa. Sobre todo tú traes toda la historia del deporte con años, la relacionas con la historia de nuestro país también,
esa parte me encantó la de Santana. Me encantó, digo, triste, y que hay objetos en otros países, en los museos, que no podemos tener. Digo, a mí en lo personal no me interesaría que se traigan el pie, esa pata de palo de Santana, ya que se quede, ¿no? Digo, lo han puesto muy mal en la historia también, yo no tengo la culpa. Sin embargo, te agradezco muchísimo, 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 Alfonso, que me hayas permitido esta entrevista. Sí se notó tu pasión de la tauromaquia, se nota que es lo que más amas, junto con el fútbol americano, si no me equivoco. El béisbol, así es, yo creo que es un gran triángulo. ¿Y jugaste? Jugué fútbol americano 5 temporadas, béisbol 3 temporadas, y toros nada más he tenido un susto con una vaquilla. Ok, ¿qué comentario le harías a nuestro público prácticamente ya para despedirnos en cuanto a los deportes? ¿Qué es lo que tú recomendarías? ¿Qué invitarías a hacer a la juventud? El tener una vida cercana al deporte te da una gran disciplina, te da oportunidades de ser una mejor persona. Tener tu cuerpo sano ayuda a tener tu mente sana. Entonces cualquier deporte es bueno, pero haciéndolo con dedicación, con organización, y eso le va a ayudar mucho al hombre. Es muy distinto una persona que hace deporte a una que no hace deporte. Ayuda mucho el deporte. Claro, eso me queda a mí más que claro. Pues nuevamente, Alfonso, agradecida por la entrevista que me permites, y tenemos una cita pendiente para que hables de tu gran colección. ¿De cuántos años? 41 años tengo con la colección de memorabilia deportiva. Wow, pues sí, es demasiado tiempo, o es poco tiempo si es que te falta más. Pero bien, me despido de ti, me despido de toda nuestra audiencia, sin antes recordarles que por favor vean toda la programación de Cadena Radio. Estamos aquí siempre para llevar lo mejor de nosotros y una variedad de programas. Alfonso, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, María Elena, y a todos los que nos acompañaron. Buenas tardes. Muchas gracias, Alex, por tu apoyo.